Maduro puso en su sitio a Boris Johnson. Mediante un comunicado difundido por su Cancillería, el primer mandatario le dejó claro al lacayo de Washington que Venezuela es una nación soberana y que no responde a las amenazas o chantajes de gobiernos como el suyo. De acuerdo con el presidente venezolano, el primer ministro británico demuestra en su misiva que es hostil e irrespetuoso y que únicamente responde a los intereses de las potencias que le siguen su juego neoliberal. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La angustia entre los neoliberales por el triunfo de Maduro en las megaelecciones del pasado domingo 21 de noviembre continúa. Esta vez el turno fue para Boris Johnson, quien nuevamente atacó a la gestión del presidente venezolano en un claro intento de injerencia por parte de su gobierno. De acuerdo con Boris Johnson, los comicios realizados en el país caribeño para elegir a alcaldes y gobernadores presentaron una desmejora en sus condiciones, aun y cuando la misión de observadores de la Unión Europea declaró todo lo contrario. Según la percepción del polémico primer ministro británico, el único voto válido y merecedor de reconocimiento es el de quienes escogieron a candidatos de la oposición, declaración que muestra un claro desprecio en contra de los más de 7 millones de venezolanos y venezolanas que salieron a votar. La actitud claramente provocadora y hostil no pasó desapercibida por las autoridades venezolanas, que una vez más salieron en defensa de la soberanía nacional y de los derechos de los millones de venezolanos que están decididos a vivir en paz. A través de un comunicado difundido por la Cancillería de Venezuela, Maduro expresó su categórico rechazo al comunicado de Boris Johnson por considerar que en el mencionado texto hay calificativos inaceptables sobre las elecciones que se celebraron ante los ojos del mundo con la más absoluta normalidad y civismo. En opinión del gobierno legítimo de Nicolás Maduro, las afirmaciones del primer ministro británico revelan la hazaña intencionada en contra del gobierno venezolano y constituyen una intromisión inaceptable en los asuntos internos de un país soberano. En respuesta al vergonzoso comunicado de Boris Johnson, Maduro invitó al primer ministro a dejar de lado el irrespeto, la injerencia y las prácticas coloniales que han caracterizado a su errática política exterior. Asimismo, exigió por parte del dignatario la rectificación del equívoco contenido del comunicado. Por otra parte, el gobierno de Maduro destacó que a pesar de las lamentables expresiones de Boris Johnson en contra de su gestión, seguirá trabajando para visibilizar la verdad de Venezuela y la voluntad del pueblo bolivariano que hace más de 20 años escogió la libertad. En su respuesta oficial a Boris Johnson, Maduro recordó que en las recientes elecciones participaron todos los sectores políticos del país y se contó con el acompañamiento de más de 300 veedores internacionales y misiones de observación, como la de la Unión Europea, la del Centro Carter o la de Parlasur, además de un panel de expertos de la ONU, entre otros. Todas las misiones recibidas por el gobierno de Maduro en Venezuela coincidieron en señalar los recientes avances de un sistema electoral dañado profundamente en años anteriores por la propia oposición, que en su intento de derrocar al mandatario venezolano echó por tierra todos los esfuerzos que se hicieron en los últimos 20 años para convertir al Consejo Nacional Electoral en uno de los mejores entes comiciales del mundo. La negativa de la oposición a acudir a las 3 elecciones anteriores y sus innumerables denuncias infundadas en contra de la plataforma utilizada por el Consejo Nacional Electoral para automatizar y blindar los comicios son apenas 2 de las muchas tácticas que implementó ese sector de la sociedad para deslegitimar
el gobierno electo por el pueblo. En declaraciones de la propia misión de observación de la Unión Europea, el sistema electoral venezolano, puesto en marcha para las elecciones de este año, es uno de los más equilibrados y cumple con la mayoría de los estándares básicos utilizados en el mundo para el desarrollo de comicios democráticos. A pesar de las innumerables presiones que recibe la comunidad europea desde Washington, con el objetivo de que mantenga sus ataques contra Maduro, la eficacia del Consejo Nacional Electoral venezolano fue tan contundente que no pudieron desestimarla en el informe producto de la veeduría. En ese sentido, la misión de la Unión Europea avaló las 16 auditorías de las que fue objeto el sistema electoral y reconoció a los auditores académicos que se desempeñaron en el proceso. Por otra parte, destacó la capacidad de los rectores del CNE de diferentes tendencias políticas, quienes lograron ponerse de acuerdo para tomar decisiones fundamentales para el desarrollo de los comicios. Asimismo, destacó la presencia de los observadores internacionales y las diferentes agrupaciones políticas en las 16 auditorías realizadas al sistema electoral venezolano, que en menos de 8 horas presentó al pueblo bolivariano los resultados de los comicios. Pero el aval más contundente de la transparencia de estas elecciones regionales que Boris Johnson se niega a reconocer es que la gran mayoría de la oposición que participó en la cita electoral del 21 de noviembre reconoció los resultados. Sobre el pronunciamiento de Boris Johnson, lo que más llama la atención es que se atreva a cuestionar o juzgar a otro gobierno, cuando el suyo está hasta el cuello de actos de corrupción y favoritismo que pusieron en la cuerda floja ya su atropellada gestión al frente del Reino Unido. Las acusaciones que causaron una profunda división en el Partido Conservador, agrupación política a la que pertenece el propio Johnson, incluyen la firma de contratos indebidos, parlamentarios con ingresos extra y un intento de reforma a la Comisión de Ética de la Cámara de los Comunes. Sobre el escándalo, poco ha dicho el primer ministro, quien utiliza buena parte de su tiempo en los medios para referirse al accionar de otros estados que, por supuesto, no comulgan con muchas de las prácticas a las que los británicos están acostumbrados. Pero aunque él no lo divulgue, los medios sí lo hacen, poniendo sobre el tapete el caso del legislador Geoffrey Cox, quien desempeñaba su cargo en el Parlamento a través de un tercero, mientras él fungía como abogado para el gobierno de las Islas Vírgenes Británicas. Para Johnson, este tipo de actos de corrupción son razonables y no merecen la atención de la opinión pública, a la que quiere mantener entretenida con las acusaciones que hace en contra de Vladimir Putin. Y es que si se le pregunta al primer ministro británico, el mandatario ruso es el causante de todas las desgracias que ocurren en Europa. Precisamente por la amistad que existe entre el gobierno de Maduro y el de Putin, no debería extrañar que Boris Johnson ataque sin piedad la gestión del presidente venezolano, quien ha tenido que luchar contra miles de obstáculos para sacar a flote a un país bloqueado. Uno de esos obstáculos es el robo del oro venezolano, del que Johnson ha sido cómplice junto con el interinato de Guaidó. Con esa estrategia se ha intentado asfixiar a la gestión de Maduro, aunque en la práctica los más afectados han sido los ciudadanos. El comunicado de Boris Johnson es una muestra más de la desfachatez con la que operan los neoliberales en todo el mundo, mientras buscan dominar su porción del planeta con el único objetivo de obtener la mayor cantidad posible de ganancia personal. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.